los adultos dicen de que a los jóvenes no les interesa la política, y los jóvenes son súper apáticos, y no, por ellos la democracia no está bien. Y yo no creo que sea verdad. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Dalia Greenberg, que nos va a platicar sobre la importancia de ir a votar en estas elecciones. No, muchísimas gracias por la invitación. Me No, encanta gracias a estar ti. aquí. Gracias a ti, Dalia, por venir. Bueno, platícanos un poquito quién eres, qué estudiaste, para que la gente entienda por qué. Súper. Pues estudié Relaciones Internacionales en el ITAM. Me gradué hace, que ya como 2 años ya. Este, Me gradué con mención honorífica y hace ya 2 años y medio, casi 3, empecé a trabajar en una consultora de asuntos públicos que se llama EMANT Consultores, en donde a grandes rasgos hacemos toda la relación de las empresas con el gobierno. Entonces yo estoy muy metida como en la parte de es como cabildeo, lobbying, mitigación de riesgo político, análisis político electoral. Entonces, y pues a partir de eso, de que entré a trabajar ahí, empecé en redes sociales a hablar sobre política y en específico como tratar de hacer la política mucho más accesible, divertida, sencilla de entender, específicamente para los jóvenes, pero para todos. ¿Y de dónde nace esta pasión por la política? Ay, no sé. Como que siento que siempre he sido como bien grillera, como dicen. Siempre me ha gustado de que ser la presidenta de la sociedad de alumnos, o sea, como todas esas cosas. Y también siempre me gustó mucho como toda la parte de derechos humanos y y mucho la historia, entonces como que de ahí nació un poco como el querer estudiar relaciones internacionales. Y pues cuando empecé en relaciones internacionales me enamoré de la política, como que me gustaba más la política internacional, pero en las elecciones de 2021 me invitaron a unos como grupos de jóvenes para fomentar justo el voto informado, pero en las elecciones del 21, y ahí fue cuando me enamoré de la política mexicana, porque pues siento que es donde realmente puedes hacer cambios, o sea, creo que es donde las decisiones que son muy chiquitas, o sea, que no son tan chiquitas, ¿no? Porque una decisión así muy chiquita puede realmente impactar a miles y millones Muchos. de personas. Y pues sí, como que, como que yo sentía como realmente dónde puedo hacer un cambio Y es y ahí. sentí que era en la política. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál crees que es la importancia de ir a votar en este año a estas elecciones? Bueno, cualquier año, pero. Uf, pues mira, estas elecciones son las más importantes o sea, siempre dicen eso, o sea, que son las más Es grandes de la importante. historia de Ajá. México porque pues cada vez somos más personas y también cada vez son más puestos de elección que se juntan en una misma elección, como que han ido juntando las elecciones para que sean en el mismo año. Antes muchos estados tenían como diferentes y así. Ahorita es una locura el tamaño de elección, son más de 20,000 puestos que se van a elegir, como que hablamos todos de los presidentes, o sea, el presidente, capaz hablamos tantito del jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero son 20,000 puestos los que están en juego en esas Cambiando, elecciones, sí. que entre ellos está obviamente el presidente de la República, están los 128 senadores, los 500 diputados, están los congresos locales de casi todos los estados, menos uno o dos, están 9 gobernadores, se eligen 9 gubernaturas, una de ellas la Ciudad de México, que en la Ciudad de México se llama jefe de gobierno, pero es lo mismo. Y pues eligen muchos puestos a nivel local, como alcaldes, presidentes municipales. En la Ciudad de México, 16 alcaldías también se renuevan. Entonces es una locura la magnitud de elección. Y llega en un punto en donde desde lo que se conoce como la transición a la democracia en el año 2000, bueno, un poco antes, ¿no? O sea, desde Cedillo, un poco finales del gobierno de Salinas también, no habíamos tenido un partido que tenga tanto Tanto poder. poder como el que o sea, como Morena hoy.
Entonces, por ejemplo, o sea, un ejemplo es que desde Cedillo, un solo partido no había tenido mayoría en las cámaras. López Obrador pierde la mayoría calificada en el 21. Mayoría calificada es 2/3, que es lo que necesitas para cambiar la Constitución, pero del 18 al 21 tuvo mayoría calificada que no se tenía como desde el 97. Y además... ¿Y qué significa esto? Ajá, o sea, justo. O sea, además de eso, también Morena ha ido ganando muchísimas gubernaturas y muchísimos puestos a nivel local. Entonces estamos regresando un poco a lo que era el partido autoritario del PRI, que es un partido que controla, o sea, no todo, porque todavía, pero que cada vez no, está controlando más cosas. Y lo que yo siempre digo es que no importa qué partido esté en el poder, o sea, no importa qué partido sea el presidente, es muy importante que existan contrapesos. Sí. Y los contrapesos son como, o sea, para los que no saben qué son los contrapesos, es como, pues balance, que como el balance de poder, ¿no? Que el presidente sea de un partido, pero tal vez en la Cámara no tenga la mayoría para cambiar la Constitución sin tener que negociar con otras fuerzas políticas y que los jueces de la Suprema Corte estén también aliados con el presidente, ¿no? O sea, como que lo que se necesita es que en México tenemos 3 poderes y lo que se busca mucho en estas elecciones es que el presidente que gane, no importa de qué partido, no tenga mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para que tenga, y es lo que yo siempre digo, que lo bueno de los contrapesos es que hace que tengas que negociar y discutir y entonces decir de que te voy y convencer, ¿no? A las otras fuerzas políticas de que tu ley es buena para el país, ¿no? Y eso es muy bueno para la democracia en general, ¿no? Tener que discutir, que dialogar con otras fuerzas políticas. Entonces, eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y para toda esta gente que tal vez pues no está familiarizada con los que se están postulando, ¿dónde sería un buen lugar para encontrar información de estos candidatos? Sí. Pues mira, es bien fácil, de verdad. O sea, como que siento que la gente no sabe cómo buscarlo, pero en serio es muy fácil. En la página del INE, literalmente ponen candidaturas.ine.mx y les va a salir una página en donde literal te pregunta de qué cargo quieres buscar, de qué estado eres, y te pregunta también la sección de tu distrito. En la parte de abajo derecha de tu INE viene tu sección. Ajá. Entonces, tú pones todo eso y te van a salir, tú puedes escoger candidatos al Senado, por ejemplo, que esos pues son igual en toda la Ciudad de México, porque los senadores representan a los estados, los diputados a los distritos. Entonces, bueno, los diputados representan como a la población y los senadores representan a los estados. Entonces, tú puedes buscar, por ejemplo, tus senadores y ahí te sale quiénes son los senadores por los que vas a votar, por los que podrías votar, los que te van a salir en la boleta, y también te salen por ejemplo, su currículum, o sea, qué estudiaron, qué han hecho, te salen sus principales propuestas, te sale como un parrafito que dice por qué quieren ser senadores, y te sale, lo más importante, te sale su teléfono y su mail. Entonces, si tú realmente eres muy buen ciudadano, podrías escribirles y preguntarles lo que para ti te interese, ¿no? O sea, si tú eres una persona que le interesa, no sé, va esta persona al Senado, ¿no? Entonces tú eres una persona que le interesa mucho que haya una nueva ley que impulse el cine en México, ¿no? Porque tú quieres ser cineasta. Entonces, pues le vas a escribir a los senadores a ver cuáles son sus propuestas en arte y cultura, ¿no? Tal vez, a ver quién lo tiene, que son como cosas específicas. Y además, ya que sabes quiénes son, todos tienen Instagram, ¿no? Seguir, sí. O sea, todos tienen Instagram, todos tienen Twitter. Y síganlos en redes sociales, moléstenlos, mándenles DM. De verdad, ni tienen tantos seguidores. O sea, hay unos que sí, ¿no? Obviamente. Sí, depende. Hay unos que tienen muchos seguidores, pero la mayoría de los diputados, no sé, o sea, capaz tienen 2,000 seguidores. De verdad, sí te contestan los DMs de Instagram. Escribirles, molestarlos, ¿no? Esa es una forma de saber quiénes son. Y pues obvio también, no sé, por ejemplo, ayer fue el debate presidencial. Sí. Esa es una forma pues muy buena, a ver, estuvo bien malo, pero es una muy buena forma de conocer no solamente quiénes son, sino también sus propuestas y
cómo son, ¿no? También verlos hablando y verlos, eso es muy bueno. O sea, creo que hay muchas formas, nada más hay que ponerse a chambear. Bueno, justo dices que sale su currículum. ¿Cuál crees que es la importancia de la educación para estos puestos? Pues, a ver, es un tema, ¿no? Porque los diputados representan a la población. Sí. Entonces, si en México, no me sé el porcentaje, ¿no? Pero si en México el 30% de la población no tiene una licenciatura, entonces debería, como es un reflejo, la Cámara de Diputados es un reflejo de la población. Entonces, debería el 30% no tener licenciatura, ¿me explico? Sí, sí, sí. Como que es un reflejo de la población. Entonces, es un debate, como que hay mucha gente que dice, a fuerzas, ¿no? Sí. Si vas a ser legislador, pues tienes que ser una persona súper educada, tuviste que haber estudiado, pues, algo, ¿no? O sea, no sé, si eres doctor, pues tiene sentido que estés, por ejemplo, en la comisión de salud, ¿no? De las cámaras, o sea, cosas así, ¿no? Pero también hay un debate de que, pues, eso no es un reflejo de la población, que si realmente la Cámara de Diputados es un reflejo y son nuestros representantes, entonces tienen que estar representados todas las personas, no solamente las personas que tienen educación superior, por ejemplo. Pero lo que yo sí creo, que esa es mi opinión, es que no importa si no tienes una licenciatura, ¿no? Si no tienes una maestría impresionante, no importa, pero sí creo que para ser legislador tienes que tener ciertos conocimientos, pues, del proceso legislativo, ¿no? O sea, no puedes llegar a ser diputado y no saber qué hace un diputado, ¿no? O sea, eso sí creo que es un must. O sea, que sí, antes de llegar a un puesto de elección popular, pues tienes que saber un poco, ¿no? De procesos políticos, un poquito de cómo se hace una ley, ¿no? Pues porque a eso te vas a dedicar. Eso es mi opinión. Hay gente que no está tan de acuerdo. Eso yo creo que sí debería de ser a fuerzas. Ok, ¿y cómo has visto la participación de los jóvenes en estas elecciones? Pues, o sea, históricamente, los jóvenes, aunque somos el grupo de edad más grande, o sea, en población, somos el que menos vota. En las elecciones del 2018, aproximadamente el 50% de los jóvenes no votó, aunque la participación total de México fue como del 60 y altos, 64 o algo así. La de los jóvenes fue la del 50%. Entonces, en general hay algo raro que pasa, que en tu primera elección, o sea, cuando tienes 18 años, cuando es la primera vez que votas, votan mucha gente. O sea, muchísima gente de 18 años sale a votar. Pero después, no sé qué pasa, como entre los 20 y los como 28 años, 30 años, que la gente no vota. No sale a votar. Y hay como, el otro día justamente estaba leyendo un artículo de eso, ¿no? Que todo el tiempo los adultos dicen de que a los jóvenes no les interesa la política, y los jóvenes son súper apáticos, y no, por ellos la democracia no está bien. Y yo no creo que sea verdad. O sea, yo creo que los jóvenes estamos más politizados que nunca, pero otro tipo de política. O sea, creo que los jóvenes ya no nos identificamos con, pues, los partidos tradicionales, no nos identificamos con los políticos de siempre, que pues ya es el mismo señor que lleva 80 años ahí, que ya estuvo en el PRI, ya se cambió a Morena, ya estuvo en el Verde, sí, ya sabes. La política vieja. No nos identificamos con ellos y no nos identificamos tampoco ya con sus formas de hacer política. O sea, pero creo que los jóvenes somos, o sea, los jóvenes de ahorita, y creo que de siempre, ¿no? O sea, el movimiento del 68 es de jóvenes, o sea, las revoluciones son de jóvenes. Estamos muy politizados, o sea, sobre todo en los movimientos sociales, ¿no? El feminismo es muy político, el cambio climático es muy político, los derechos LGBT, ¿no? Y los jóvenes hemos logrado, sobre todo en estas elecciones, y te das mucho cuenta, por ejemplo, ayer en el debate, hemos logrado posicionar temas que sí vienen desde la juventud. O sea, ayer en el debate salió el tema de feminismo, salió el tema de la comunidad LGBT, salió el tema del aborto, ¿no? O sea, salieron temas que los jóvenes hemos posicionado en la agenda política, pero sí seguimos excluidos todavía de la política tradicional. O sea, todavía, ¿no? Como que los partidos que dicen que van a poner a candidatos jóvenes y así, los ponen en los lugares que no van a ganar, ¿no? Que eso pasaba antes con las mujeres, por ejemplo. Ahorita las mujeres ya hay leyes muy claras de que no las puedes poner en los lugares que van a perder, pero los jóvenes todavía
no estamos, de hecho, o sea, hay una estadística impresionante, pero en el mundo los jóvenes somos como el 50% de la población, o sea, en todo el mundo, o sea, es una locura, ¿no? Porque Sí. pues, hay países donde hay muchísimos más jóvenes que no. grandes, y solamente somos el 3% de los legisladores del mundo. El 3%, o sea, somos Sí, el no es 50% de nada. la población y solo somos Somos el 3% de los legisladores. ¿Y cómo No crees que estamos se puede representados. como incentivar esto para Pues incrementar este número? una de las explicaciones que dan es que como no, o sea, como no salimos a votar tanto, no somos como un mercado atractivo para los políticos, ¿no? O sea, los políticos piensan en votos y los jóvenes no votan, entonces como que pues no me interesa hablarle a ese sector de la Sí. población. Entonces hay como explicaciones que dicen que si los jóvenes salimos a votar así en masa, entonces la próxima elección ya vamos a hacer un mercado atractivo, ¿no? Eso dicen. Y pues también, o sea, es muy común y en el mundo, o sea, en Estados Unidos, los candidatos tienen 80 años. Los Sí, candidatos están- a la presidencia tienen 80 años. En México no estamos tan mal, pero en el mundo en general, pues la política como que es mucho como de cuántos años llevas, ¿no? en él. Sí. Y a veces no creen que es erróneo, ¿no? A veces hay jóvenes mucho más capaces que los adultos, pero creen que los jóvenes pues no están todavía, Preparados. no tienen tanto callo todavía para ser políticos y tener puestos altos, ¿no? Y bueno, creo que es muy común que mucha gente diga como, no, yo no voy a ir a votar porque pues mi voto no cuenta, o sea, un voto no hace la diferencia y mi voto no hace la diferencia. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Pues a ver, creo que, o sea, votar es como no es la única, ¿no? Pero es de las pocas formas que hay de hacer nuestra voz escucharse. Y, o sea, yo siempre digo que votar es más una obligación, o sea, como una obligación, o sea, que un derecho. O sea, que es las dos, ¿no? Pero una obligación en el sentido de que no se trata de solo ir a votar así nada más, sino de informarte, ¿no? Y es una responsabilidad ciudadana. Y pues yo creo que si no usas tu voto, alguien lo va a usar por ti, ¿no? O sea, si tú no votas, pues es como si alguien más te está representando, ¿no? O sea, creo que, pues obviamente, pues un voto sientes que no, pero pues de uno en uno. Sí, son miles. De uno en uno son miles, así es, ¿no? Y, o sea, creo que pues es una forma de, o sea, tanto luchamos por tener ese derecho, sobre todo las mujeres, o sea, tantos años, que llevamos nada, 70 años ¿no? votando, o sea, las mujeres, tanto luchamos por nuestro derecho a votar para no usarlo, ¿no? Nuestra forma de hacernos escuchar, ¿no? Nuestra forma de, o sea, por ejemplo, si tenemos un diputado que se quiere reelegir y a mí no me gustó cómo lo hizo en mi distrito no me gustó cómo lo hizo, o mi alcalde tiene mi alcaldía hecha un desastre, entonces es la forma de mostrar descontento también, ¿no? De decir, ¿no? De exigir una rendición de cuentas, ¿no? De decir, tú hiciste un desastre en mi alcaldía, pues no voy a volver a votar por ti, ¿no? Es como una forma también de castigar a nuestros representantes que no lo hicieron bien. Y pues de uno en uno, pues así se ganan elecciones, de uno en uno. ¿Cómo crees que influyen las redes sociales en los votos electorales? Es un dilema, es porque hay como, siento que todavía no está realmente bien estudiado cómo los políticos usan las redes sociales. O sea, a ver, sí hay como muchos estudios de eso, pero las redes sociales son súper cambiantes. Sí. O sea, en la elección pasada no existía TikTok, por ejemplo, ¿no? Y TikTok se ha vuelto un actor fundamental en las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todos los políticos hacen sus trends de TikTok. Creo que sobre todo en México, no en otros lugares del mundo, pero en México, desde el fenómeno Samuel García y Mariana Rodríguez, sí. Como que se dieron cuenta que capaz sí puedes ganar elecciones con las redes sociales, que yo no creo, la verdad. O sea, yo creo que haya ganado Samuel García, o sea, obviamente sí tiene que ver una parte con redes sociales, pero también tiene que ver con que la candidata que iba ganando le encontraron que estaba en una red de trata infantil o algo así, y entonces por eso, ¿no? Sí, o sea, no todo tiene que ver con las redes, y la realidad es que los likes no se traducen en votos. O sea, no es lo mismo que yo like los posts de una política que yo realmente vaya a votar por ella. La forma en la que se consiguen votos no es la misma en la que se consiguen likes. O sea, hacer que la gente vaya a votar por ti es mucho más
complicado que solamente Sale seas un botón, influencer sí. solamente seas influencer en redes sociales, ¿no? Pero sí creo que, pues, las redes sociales sí se han vuelto un actor muy importante en la política. O sea, mucho porque es muy cañón, ¿no? Pero en México, aunque la gente no tiene internet en sus casas, sí tienen internet en su celular. Y sí pueden ver Instagram y Facebook. Entonces, sí, con las redes sociales le llegas a Mucha gente. muchísima Sí. población. O sea, no me acuerdo la estadística, pero es una locura. Sí, O sea, creo que como el 80% de la población tiene un celular inteligente, ¿no? O sea, que puedes acceder a internet. Entonces, sí es un vehículo, 100%. De ahí a que sea determinante para ganar elecciones, no creo. Y también algo que ha pasado mucho en México es que yo siento que los políticos todavía no saben encontrar el punto medio entre ser un político serio y llegarle a la chaviza en redes sociales, ¿no? O sea, creo que muchos políticos han caído como en el ridículo, como por tratar de hacerse viral en redes sociales, se ven ridículos y no muestran la seriedad que necesitamos ver en un político. Y eso puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Sí, claro. O sea, que tenga, justo, ¿no? Es como Sí, que tenga muchos likes porque está muy chistoso sí. el político, no significa que voy a votar por él, ¿no? Entonces creo que todavía falta mucho, o sea, creo que en México todavía estamos muy lentos en cómo usamos las redes sociales para la política. Y todo esto del fake news, ¿no? Que se da por las redes sociales, ¿cómo puede uno evitar caer en el fake news y pues que le estén dando datos falsos? Pues ve, o sea, creo que hay muchas formas de evitar caer en el fake news. O sea, la primera es como, primero, ver quién lo está poniendo. Sí. O sea, si lo puso de que patito 5, 2, 3, 4, sí, pues no, ¿verdad? Pero si lo pone un periódico reconocido, le crees, pero también es muy importante saber qué sesgo tienen los periódicos, ¿no? Porque todos los periódicos tienen una posición política. O sea, y todos los periódicos, o sea, es muy famoso, ¿no? Pero Fox, ya, todo el tiempo va a hablar bien de Trump. O sea, es muy, muy pro-republicano, ¿no? Y entonces hay que saber que, pues aunque sea verdad lo que están diciendo, también tiene un tinte político, porque el periódico representa ideales políticos. Y en México, pues también pasa, ¿no? Latinus, obvio, está en contra de López Obrador, ¿no? Entonces, cuando lees algo de Latinus, pues hay que leerlo sabiendo que le van a meter tantito así para que suene feo lo que hizo López Obrador, ¿no? La Jornada va a defender a López Obrador, ¿no? Si López Obrador así comete un mega error, sí lo ponen, pero lo ponen así como diluido, ¿no? Exacto. Para que no suene tan grave. Y, o sea, creo que es eso, ¿no? Ver de quién y también saber cuál es la posición política del que lo está poniendo, ¿no? También hay gente que, pues, tú puedes creer mucho en ellos, o sea, así de que analistas políticos que son muy famosos. Sí, pero todos tienen pero pues todos tienen una posición política, ¿no? Y saber que aunque es verdad lo que están diciendo, pues sí tienen una agenda. Esa es una. Y luego, creo que siempre, y de verdad que no te quita ni 2 segundos, hacer un double check. O sea, yo lo hago siempre, pero veo algo en redes y lo busco en Google, ¿no? Sí. O sea, veo algo en Twitter y antes de retuitearlo, sí, checas que se habla. Checo en Google y van a aparecer 100 noticias de periódicos reconocidos que están diciendo lo mismo. Es real, ¿ok? Entonces ya lo puedo retuitear. O sea, creo que es como una cosa que tenemos, o sea, que tenemos que hacer nosotros como antes, sobre todo antes de compartir cosas, porque luego 100%. Vemos cosas y nada más las subimos a nuestra historia sin ver quién lo puso, o sea, quién lo dijo, de dónde viene, o sea, y creo que es una labor así de 5 segundos, literal así, copiar lo que dice y pegarlo en Google a ver si es real, ¿no? Y leer mucho, o sea, algo que yo hago mucho, por ejemplo, o sea, en el tema de México, como que México no está, o sea, sí está polarizado, pero no es tan grave como, por ejemplo, el tema de Israel, ¿no? Pero el tema de Israel, lo que yo hago, así real, es que leo así los más pro Israel y luego me meto a Al Jazeera a ver qué dijeron también, ¿no? Y así haces tu propio punto, ¿no? Sí. Y también, o sea, algo que yo pienso mucho es que tu argumento siempre va a ser más fuerte cuando conoces el otro argumento. Definitivamente. ¿No? O sea, si tú realmente quieres, o sea, tú eres súper pro López Obrador, súper, ¿no?
y en serio lo quieres defender, pues conoce el otro argumento de lado. los que dicen que odian a López Sí. Obrador, ¿no? Eso hace tu argumento mucho más fuerte y más sólido. Y de verdad que no es tan difícil comprobar si es fake news, ¿no? Eso no. O sea, solo es tardarte, en vez de seguirte al otro TikTok, tardarte un minuto más en buscar. ¿Y cuál crees que sea la importancia de que pues estos candidatos o en general en la política se innove, haya innovación? Sí. Híjole, pues muy importante, ¿no? O sea, creo que en la política estamos viendo otra vez las mismas viejas prácticas, ¿no? Sí. De siempre, o sea, es increíble, pero, o sea, yo siento que estamos regresando otra vez al PRI de los Sí, 70, es un círculo. ¿no? O sea, cómo son las mismas prácticas horribles de cómo compran a la gente, ¿no? De corrupción, de que no les importa de qué partido eres y se cambian de partidos, Sí. ¿no? O sea, yo realmente creo que sí hay otras formas de hacer política. O sea, creo que los jóvenes que estamos metidos en esto, o sea, creemos que hay otras formas, ¿no? De hacer política y que tenemos que, pues sí, ¿no? O sea, innovar, ¿no? Y cambiar la forma en la que se consiguen los votos, que, o sea, de verdad vamos a seguir consiguiendo votos, comprando votos toda la vida, que así es en todos lados, pero, o sea, como que yo siento que podemos aspirar a un sistema político más bonito, que, pues que haya otras formas, ¿no? De hacer política o sea, creo que sea, o sea, en la política hay muchas formas en las que puedes meter la innovación, ¿no? No solo como para ganar elecciones, sino como ya que estás en el puesto, sí, hay miles de formas, ¿no? Por ejemplo, hacer todos los trámites electrónicos. Antes tú tenías que ir de que a... Sí, a sacar tu licencia. Ajá, de que tenías que hacer 1000 cosas para sacar tu licencia, ¿no? Y poco a poco han tratado de hacer los trámites electrónicos y que todo sea electrónico, ¿no? Eso es una innovación. Sí. La innovación política en ese sentido es importantísima. El INE ha tratado de innovar, por ejemplo, ahorita van a haber urnas electrónicas, ¿no? O sea, que tú puedes votar de que en un, ya no con, así a la antigüita, sí, otra vez tachando el de este. Papel. Va a haber de que unas como, pues como así, como unas pantallitas que vas a poder votar de forma electrónica, que está padre, ¿eh? ¿No? Y creo que hay formas así de que sea tal vez más seguro. Sí, para que no se cambien los votos. No, hay muchas propuestas, por ejemplo, de cómo puedes hacer como recetas médicas con blockchain. Eso, tipo, lo dijeron ayer en el debate, esa es una que dijeron ayer. No sé, o sea, cómo podemos meter la inteligencia artificial en la política, o sea, que creo que hay muchas formas, por ejemplo, en temas de seguridad, ¿no? De recopilar datos con inteligencia artificial, entonces así puedes atender temas de seguridad, no sé, o sea, justo en el tema de seguridad hay muchas innovaciones políticas que puedes hacer, ¿no? No sé, diferentes cosas que puedes conectar con los C5. Los C5 son como los centros como de control de seguridad. Okay. Entonces, ¿cómo puedes conectar? Por ejemplo, hay una propuesta de conectar información que tienen de que Uber, Didi y así, automáticamente con como los centros de seguridad de los estados, ¿no? Esos son pues temas de innovación política. Sí, todo lo de medio ambiente. Justo, ¿no? Sí. O sea, todos los temas de medio ambiente, ¿no? O sea, cómo podemos cuidar el agua. O sea, en México tenemos una crisis gravísima de agua y no le han logrado encontrar una solución y de eso se necesita muchísima innovación política. Hacer leyes, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, ahorita es que, por ejemplo, de inteligencia artificial, tenemos que innovar para crear una ley de inteligencia artificial. Sí. O sea, ahorita no está regulada la inteligencia artificial, o sea, tú puedes hacer cualquier cosa de que con inteligencia artificial y nadie te puede todavía castigar, ¿no? O sea, no existe. Entonces, ¿cómo como legisladores tenemos que, o sea, tenemos que hacer leyes que se adecúen a lo que está pasando, ¿no? Y eso pues también es innovar, ¿no? O sea, hacer una ley de inteligencia artificial desde cero, que creo que solo existe una ahorita en el mundo, de ciberseguridad, por ejemplo, que tampoco hay ahorita en México una ley de ciberseguridad. Son muchas cosas en las que se tiene que innovar en México y que pues ojalá se hagan, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas que te hicieron a través de nuestro Instagram. Ah, súper. Para los que no saben, siempre a través de nuestro Instagram, que es @ilan.lat, le pueden hacer
preguntas a nuestro siguiente invitado. Entonces vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, no saqué mi INE a tiempo, ¿cómo voto? Uy, no, ya o sea, Ya fue. tristemente ya fue. La única forma que ahorita tienen es, si ya la había sacado y se te perdió, tienes hasta, creo que es el 20 de mayo o algo así, rechequéenlo, porque no sé exacto qué día de mayo, todavía la puedes reimprimir. Pero si ya no estaba vigente, ya no puedes votar. Ok. Y se les dijo y se les advirtió en mi Instagram. En tu Instagram. Sí, exacto. Que, por cierto, diles cuáles son tus redes sociales. Sí, mis redes sociales en Instagram es dalia.greenberg. Ahí subo como 2 videos a la semana sobre los temas más importantes de política nacional e internacional. Y en TikTok es @DaliaGreenberg y en Twitter es @DaliaGreenberg_. Súper. La mejor estrategia para la imparcialidad de las instituciones electorales, dirías tú. Pues yo 100% creo que tienen que ser autónomas al 100%, ¿no? Había como o sea, antes no existía el IFE en su momento, no existía y la Secretaría de Gobernación, que depende del presidente, era quien organizaba las elecciones. Después se creó el IFE, pero dependía de Gobernación, imagínate. Sí. O sea, dependía del presidente, literal. Y uno de los avances más importantes de nuestra democracia fue cuando se le dio autonomía al IFE. ¿Qué significa la autonomía? O sea, que no depende de nadie. Es totalmente autónomo. Y sus consejeros, o sea, los que son como parte del INE, el consejo del INE, son electos, ¿no? O sea, tienen que hacer como una serie de pasos bastante objetivos. Hay críticas, o sea, creo que se puede mejorar, pero no son electos por el presidente. ¿Me explico? Y ha funcionado bien. O sea, creo que se puede mejorar, pero creo que lo más importante es que este tipo de instituciones, sobre todo las electorales, sean autónomas y no dependan del gobierno en turno. Sí, eso es lo más importante. Y también algo que se puede hacer y que se ha hecho en muchos países es tener presencia, por ejemplo, de organismos internacionales checando la elección. La OEA muchas veces va a los países que tienen elecciones y vienen como observadores electorales y pueden como checar que la elección sea pues libre y sí, no esté manipulada, todo, ¿no? Ajá. Ok, la siguiente es, ¿cómo promover la participación de mujeres en la política? Pues, o sea, hoy se supone que es por ley tiene que haber 50%, los partidos tienen que postular 50% de candidatas mujeres, por ley. Eso es muy importante, ¿no? Se le llaman acciones afirmativas, que lo que logran es que poco a poco ya no tenga que existir esa ley, ¿no? Sino que solito, si somos el 51% de la población, solito deberíamos de ser el 51% de los puestos. Todavía vamos bien atrasados. Todavía hay estados, por ejemplo, en México, que nunca han tenido una gobernadora, pero que parece indicar todo que estas 9 gubernaturas, ahorita, como las tuvieron que poner las candidaturas paritarias, va a haber estados donde van a tener su primera gobernadora. Pues en México vamos a tener nuestra primera presidenta. Y hay una organización que a mí me encanta, que los invito a seguirla, que se llama AUNA, o sea, AUNA, que es una organización que se encarga de eso, de impulsar a mujeres a que ocupen cargos importantes en la política. No les dan como acompañamiento de que pues les enseñan a hacer una campaña. Yo tomé el curso y está increíble. Les enseñan a hacer una campaña, les enseñan a pues cómo manejar las finanzas de una campaña, les enseñan a cómo hacer propuestas. Increíble, la verdad. O sea, como información que muchas veces las mujeres no teníamos accesible, ellas han tratado de pues hacerla accesible, ¿no? Esta es una forma. Y pues poco a poco siento que es un estigma que las mujeres no debemos estar en la política, que la verdad sí es duro, ¿no? Para las mujeres en la política, pero pues creo que poco a poco nos hemos estado abriendo espacios, pues tanto que vamos a tener nuestra primera presidenta. Sí. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta en el diálogo y en la toma de decisiones la polarización política? Pues yo creo que lo que más afecta es que no escuchan a los demás. O sea, que yo no entiendo cómo la gente ya tenía, por ejemplo, antes de escuchar las propuestas, ya sabían por quién iban a votar. O sea, como que
A ver, o sea, creo que sí había formas, ¿no? Por cómo habían hecho sus puestos anteriores y así. Pero creo que la polarización lo que hace es que no escuchemos la otra posición, que estemos cerrados a que tenemos que votar por esta persona y no me importa nada más y no voy a escuchar lo otro. O sea, creo que lo que yo creo que debería de pasar es que podamos sentarnos, ver todas nuestras opciones y realmente votar no por el partido político, sino por el candidato y sus propuestas. Y eso de verdad que los invito a que de verdad no voten por el partido político. O sea, voten por la persona, por sus propuestas, ¿no? Hay candidatos horribles de todos los partidos y hay candidatos increíbles de todos los partidos. O sea, creo que es una labor de sentarnos y estudiar quiénes son nuestros candidatos y votar por la persona y por sus propuestas, ¿no? Exacto. ¿Cómo podemos disminuir la compra de votos? Uf, pues a ver, algo que se tiene que difundir más es que no importa si te tratan de comprar tu voto, tú puedes votar por quien tú quieras. Sí. O sea, el voto es secreto y tú te metes a tu cajita Y nadie ve. y nadie ve. Entonces, que te traten de comprar, o sea, es difícil, ¿no? Que te traten de comprar tu voto y les digas, sí, voy a votar por ti. Y tú votes, acabas votando por el que quiera. Pero para eso se necesita mucha como conciencia, pues, de quiénes son, ¿no? Y también lo que ha ocurrido mucho en México, que es muy triste, es que pues el crimen organizado está muy metido en las elecciones y pues con amenazas pues está cañón, sí, la verdad. 100%. Y eso ha ocurrido mucho, ¿no? O sea, que el crimen organizado están de que parados afuera de las casillas, controlando las elecciones, que para mí eso es lo que más va a afectar nuestra democracia a futuro, es el tema de cómo el crimen organizado se está metiendo en las elecciones. Pero pues el tema de la compra del voto, pues creo que tienen que haber, no haber impunidad, que hay muchísima impunidad en México. O sea, en México, por más que sí está el Tribunal Electoral que juzga los delitos electorales, como que les ponen multas y pues los partidos prefieren pagar las multas, que, sí, ya sabes, que no hacerlo. Entonces, como que todavía no se ha logrado realmente, es un problema en todo, no nada más en los delitos electorales, pero en México hay muchísima impunidad. En México no se castigan los delitos y pues eso hace que se sigan cometiendo. Y bueno, esto va a la última pregunta de Instagram. ¿Qué opinas que a estas elecciones les llaman las narcoelecciones? Ah, pues justo. Pues está cañón, pero ahorita, nada más ahorita ya van más de 20 candidatos asesinados. Es una locura. O sea, de verdad que si eso pasa en otro país. No. O sea, no pasa en otro país eso. O sea, sí pasa, pero en México está muy cañón. O sea, de verdad. Y eso nos habla de cómo están metidos los criminales en las elecciones. O sea, ¿quién los mata? Obviamente, pues es la que hizo una propuesta en contra del crimen organizado, porque el crimen organizado llegó y la mató. No, ese fue el caso de Celaya, por ejemplo. Nadie sabe quién la mató, no hay justicia, ¿no? Lo mismo. Y pues sí, o sea, sí hay muchos lugares del país. O sea, siento que nosotros desde la capital vivimos como un poco otra realidad, que no, aquí también están metidos, ¿no? Cada vez hay más narcotraficantes en la Ciudad de México. Pero hay en lugares donde realmente el crimen organizado controla la política. Sí. Y pues que si no les cumples lo que ellos quieren, pues te matan, ¿no? Entonces hay muchísimas amenazas, muchísimo, o sea, mucho miedo y pues sí es real que, aunque de verdad el INE hace muy buena labor y todo, no, el tema del crimen organizado se está saliendo de las manos. O sea, este gobierno no supo controlar el tema del crimen organizado. O sea, no supieron frenarlo y sí creo que, sobre todo en elecciones locales, el crimen organizado va a jugar un papel importante. Muy importante. Y bueno, para finalizar el podcast, la última pregunta es, ¿qué sigue para Dalia? ¿Qué sigue para, pues lo que tú pienses que siga para México? ¿Qué sigue? Pues bueno, primero, pues el 2 de junio tenemos una cita muy importante con la democracia. No se vayan de viaje, ¿no? Me vale. Se quedan en México, se van de viaje el 3 y van a votar. Sí. No voten todos por el mismo partido, realmente infórmense, realmente busquen que existan contrapesos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Buscar que existan contrapesos en México. Y pues nada, se vienen meses en donde
pues tenemos que estar buscando quiénes son nuestros candidatos, sus propuestas, sigan a todos sus candidatos en redes sociales para que estén viendo lo que están poniendo, ¿no? Vienen meses en donde vienen pues todos los debates, no solo de la presidencia, ¿no? De jefatura de gobierno, hay debates de alcaldías, ¿no? Ver los debates y pues sí, o sea, informarse y yo, o sea, ¿qué viene para mí estos meses? Pues yo voy a estar subiendo a mis redes sociales todo el tiempo cosas de las elecciones. O sea, yo me comprometo a hacer una fuente de información objetiva, eh, con información verídica, que me pueden seguir, que yo sé que muchas veces las noticias son como que no les entendemos y como que las vemos como muy lejanas y son muy complejas de entender, pero lo que yo trato de hacer en mis redes es hacerlo mucho más accesible y eso lo voy a seguir haciendo de aquí al 2 de junio. Y pues nada, o sea, mis redes sociales van a seguir también después del 2 de junio, hablando pues, de cómo empieza el próximo gobierno, ¿no? De todos los temas internacionales, ¿no? No solo de México. Y pues eso, Pues, nos vienen meses muy padres, la verdad. pues Dalia, mil gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. No, ¿de qué? Y gracias a todos ustedes que nos están escuchando. No olviden ir a votar, por favor. Y pues sí, gracias. No, gracias a ustedes.